Muchas gracias por darnos la oportunidad de exponer este tema frente a ustedes. El tema del cual vamos a hablar hoy es el tema de la discriminación. La discriminación es un flagelo que afecta a la sociedad. En la discriminación encontramos varios tipos de discriminación o varios, por así decirlo, varios grupos de personas que son discriminadas. Entre ellos están la discriminación por género, la discriminación racial, la discriminación por religión y entre otras discriminaciones que de pronto existen también. Pero hoy quiero hablar solamente de la discriminación por religión. En la vida diaria muchos miembros de las comunidades religiosas se enfrentan a la discriminación, ya que el ser humano se limita a una forma de creencia y cree que solamente esa creencia es la verdadera. Y todo aquel que no se acopla a esa creencia, entonces ya se discrimina. Aún hay discriminación entre las mismas religiones. Entonces los católicos dicen los errados son los evangélicos dicen los errados son los católicos, los pentecostales discriminan a los testigos de Jehová, los testigos de Jehová discriminan a los adventistas, y cada cual trata de apoyarse en lo que ha creído y discrimina al otro sin darse cuenta de que cada uno tiene un punto de vista que es respetable, y nosotros también debemos de valorar eso para que haya una convivencia mejor en la sociedad. Las Naciones Unidas se han ocupado de este problema desde la fundación, y la prohibición de la discriminación religiosa está consagrada en los principales tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que desde hace mucho tiempo viene este caso de discriminación, y qué bueno que la ONU ya haya tomado cartas en el asunto para que ese flagelo que afecta a la sociedad pueda ser eliminado, y así podamos vivir una vida mucho mejor para el desempeño de la religión, que para algunos casos la religión es tan primordial como creencia, que no debiera ser interrumpida por la discriminación. En efecto, el artículo 134 del Código Penal declara que será delito el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constituidos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona o grupo de personas de comunidad o pueblo por razón de su raza, de su etnia, de su religión, de su nacionalidad y de su política. Miramos que en todos esos aspectos se mira de discriminación. También hay discriminación en el sexo o orientación sexual. La pena, la sanción que impone el Código Penal dice que va de 12 a 30 salarios mínimos, y hay una multa también de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales para aquel que incumpla esa ley aquí en Colombia. Eso hablando de personas naturales, ¿cierto? Porque a las empresas, por ejemplo, si discriminan a una persona, no le dan trabajo o la echan del trabajo por motivos religiosos, tienen unas sanciones mucho más extensas, como miramos en el video pasado. En Estados Unidos, el hotel que discriminó y sacó a su empleada, que ya llevaba 9 años, y le tocó pagar $21 millones por ese caso de discriminación. Bien, como veníamos diciendo, la Corte Constitucional deja libre a cada iglesia para fijar sus propios reglamentos internos, y con esos reglamentos internos ellos pueden exigir también el respeto de la sociedad.
En las últimas décadas no ha habido un desarrollo legislativo significativo en materia de libertad religiosa en Colombia, pero en estos últimos años se ha estado formando en la Corte Constitucional leyes que se creen que son necesarias para el respeto en la cuestión de la religión. También miramos que la Organización de las Naciones Unidas en el 2013, la Asamblea General, lucha contra la intolerancia religiosa. Aún aquí donde vivo en este momento, en Leticia, Amazonas, las religiones se han unido. Me parece bonito eso para que no haya discriminación. Por ejemplo, el 20 de noviembre del 2018, las religiones espirituales y creencias en Colombia firman la primera alianza entre religiones del mundo para proteger los bosques de la deforestación. Es decir, bueno, ya tienen algo en común, que se unen para proteger algo, ¿cierto? Aquí en el Amazonas también miramos, por ejemplo, la iglesia episcopal, la iglesia anglicana, los cristianos, católicos y pueblos indígenas de la Amazonía, que son al menos unos 44 grupos los que firman este acuerdo. Esta alianza se firmó el miércoles 18 de octubre del año 2018, y aquí en el Amazonas las religiones están trabajando unidas para que no haya discriminación. Entre tanto, por ejemplo, el año pasado hicieron el Día Mundial de la Biblia, ¿sí? El Mes Mundial de la Biblia, que fue en septiembre. Hubieron un encuentro entre todas las religiones, y el mismo sacerdote pidió que aquí en el Amazonas no debiera haber discriminación religiosa, que todos somos hijos de un mismo Creador, con diferentes creencias, pero todos somos hijos de nuestro Dios.